En el vídeo de hoy, exploraremos un capítulo crucial en la historia de Cuba y España. Desde el fin de la Guerra de los 10 años, con el Pacto de Zanjón, hasta la intervención de Estados Unidos y la firma del Tratado de París en 1898. La Guerra de los 10 años terminó con la firma del Pacto de Zanjón en 1878, que otorgó una amplia amnistía, reformas políticas y la abolición, limitada, de la esclavitud. Sin embargo, el general cubano Antonio Maceo no aceptó estos términos y se exilió. El pacto parecía marcar el inicio de una nueva era para Cuba, aunque muchos plantadores y propietarios de esclavos estaban descontentos con las concesiones hechas al enemigo. José Julián Martí Pérez, conocido como José Martí, nació el 28 de enero de 1853 en La Habana. A los 18 años fue deportado a España, donde se graduó en Derecho y Filosofía y Letras en Madrid y Zaragoza. En 1878 regresó a Cuba, instalándose en La Habana. En agosto de 1879 estalló la Guerra Chiquita, un nuevo levantamiento debido al descontento por el incumplimiento de promesas del Pacto de Zanjón. Martí fue uno de los fundadores del Club Central Revolucionario Cubano, y en septiembre de 1879 fue detenido y expulsado. La Guerra Chiquita terminó en diciembre de 1880. En 1880 Martí se instaló en Nueva York y formó parte del Comité Revolucionario Cubano. Desde 1882 hasta 1895 recorrió varios países americanos, conectando a combatientes de la Guerra de los 10 años con jóvenes revolucionarios, y recogiendo fondos para una nueva guerra. El 24 de febrero de 1895, por orden de Martí, se levantaron 35 aldeas en el oriente cubano en el llamado Grito de Baire. En marzo de 1895, el Parlamento español aprobó la Ley Abarzuza, que regulaba el nuevo régimen político-administrativo de Cuba. En abril de 1895, Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo desembarcaron en Cuba. Martí murió un mes después en una escaramuza contra las tropas españolas. Tomás Estrada Palma, a quien Martí había dejado a cargo del Partido Revolucionario Cubano en Nueva York, comenzó a promover el apoyo de los Estados Unidos. En Cuba, Gómez y Maceo siguieron una estrategia de sangre y fuego, contraria a lo propuesto en el Manifiesto de Montecristi, firmado por Martí y Gómez. El estallido de la guerra en Cuba tuvo efectos inmediatos en la política española. El primer ministro liberal Sagasta dimitió y fue sustituido por Cánovas, del Partido Conservador. Ambos políticos coincidían en la necesidad de conceder autonomía a Cuba, aunque diferían en la forma de establecerla. Cánovas nombró al general Martínez Campos como nuevo capitán general de Cuba, encargado de buscar la paz mediante el pacto, pero la estrategia fracasó. Con la rebelión generalizada, el gobierno de Madrid destituyó a Martínez Campos y nombró en febrero de 1896 al general Valeriano Bayler como nuevo capitán general de Cuba. Bayler fue elegido por su reconocida carrera militar. El gobierno necesitaba ganar la guerra rápidamente ante la sospecha de una intervención directa de Estados Unidos. Bayler implantó una estrategia de concentración de la población rural en reservas vigiladas, para aislar a los independentistas de su apoyo social y suministros. Esto cambió el signo de la guerra, reduciendo a los insurrectos a la parte oriental de la isla. La política de concentración causó una elevada mortandad debido a la falta de alimentos y la proliferación de enfermedades, lo que fue utilizado por la prensa estadounidense en su campaña de propaganda contra España. En agosto de 1897 el presidente del gobierno, Cánovas del Castillo, fue asesinado en el balneario de Mondragón. El magnicidio produjo un vuelco en la situación política. Sagasta volvió al poder y destituyó a Bayler, concediendo a Cuba una amplia autonomía en un intento de apaciguar a Estados Unidos. Para finales de 1897, Estados Unidos exigía a España que alcanzara la paz. La guerra afectaba directamente a sus intereses. Los proyectos de autonomía culminaron en una Carta Autonómica, redactada principalmente por Segismundo Moret. Se formó un gobierno autonómico y se eligió un nuevo parlamento insular bicameral, en unas elecciones ganadas por el autonomismo moderado. El primer gobierno autónomo estuvo presidido desde el 1 de enero de 1898 por José María Gálvez Alonso. Tanto la oligarquía española, como quienes defendían la intervención de Estados Unidos, rechazaron la autonomía. Stewart Lyndon Bodford era el embajador de Estados Unidos en España en marzo de 1898, cuando España rechazó la oferta del presidente McKinley para adquirir Cuba.
Bodford le dijo a Moret que a España le convenía más vender Cuba por $300 millones que mantener su soberanía, ya que al conceder autonomía, Cuba se había convertido en una nación. La explosión del acorazado estadounidense Men en el puerto de La Habana, donde murieron más de 250 tripulantes, aceleró los acontecimientos. Aunque las investigaciones actuales apuntan a un accidente, la opinión pública norteamericana acusó a España de sabotaje, y la prensa exigió represalias. El 25 de abril de 1898, Estados Unidos declaró oficialmente la guerra a España. En la calle, la reacción mayoritaria, ante la inminencia de la guerra, fue eufórica y patriotera. Casi todos dieron por hecha la victoria contra los yanquis. La primera derrota española ocurrió el 1 de mayo en Cavite, Filipinas, donde la flota española fue destruida por la estadounidense. La batalla decisiva tuvo lugar el 3 de julio en la bahía de Santiago de Cuba. La flota española, comandada por el almirante Cervera, fue derrotada tras 4 horas de combate. Tras conocer la derrota, el gobierno de Sagasta solicitó a Francia su mediación. Se firmó un protocolo inicial en Washington el 12 de agosto que acabó con la guerra. 4 meses más tarde, el 10 de diciembre de 1898, se firmó el Tratado de París, donde España reconocía la independencia de Cuba y cedía Filipinas y Puerto Rico a Estados Unidos. El 1 de enero de 1899, el general Adolfo Jiménez Castellanos entregó la soberanía de la isla al gobernador de los Estados Unidos, John R. Brooke. El resultado inmediato de la guerra de 1895 no fue la independencia de Cuba, sino la aparición de los Estados Unidos como potencia global. La guerra contra Estados Unidos ha sido calificada, por muchos historiadores, como absurda e inútil. La derrota era inevitable. Desde un punto de vista político local, conceder la independencia a Cuba, sin una derrota militar previa y dado el ambiente político, hubiera supuesto un golpe militar y la caída de la monarquía. Eugenio Montero Ríos, jefe de la delegación española en las negociaciones de paz de París, afirmó: todo se ha perdido, menos la monarquía. Esta derrota marcó el fin del Imperio español y el comienzo del imperialismo estadounidense. Los 150.000 soldados supervivientes regresaron a España como héroes anónimos. El ánimo de los españoles pasa del entusiasmo al pesimismo y la frustración. A las tertulias llega una palabra que empieza a ponerse de moda: regeneración. En la firma del Tratado de París no hubo representantes de Cuba. El desastre del 98 marcó el fin del dominio español en el Nuevo Mundo, y el inicio de la influencia estadounidense en el Caribe y el Pacífico. Esperamos que este vídeo les haya gustado. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al vídeo y dejar sus comentarios.